Hola, os voy a enseñar unos kilts maravillosos en lana que tengo aquí, en varios tonos y con dos diseños diferentes. Bueno, los kilts son alfombras planas, hechas en lana normalmente, con un nudo cerrado, de forma que bueno, pues la lana no queda suelta y cortada, ¿no? Como en otros tipos de alfombras marroquíes que normalmente son más mullidas, más gorditas. Hay muchos tipos de quilting. Yo os voy a enseñar ahora dos diseños muy característicos de los quilts de mayor calidad que se tejen en Marruecos. Estas piezas están tejidas totalmente a mano, en telar manual de madera, de los tradicionales, y después están bordadas. Una vez se han tejido, bueno, pues lleva algunas zonas bordadas después sobre la pieza ya rematada, bordadas a mano. Entonces, bueno, os enseño este que es maravilloso, en dos tonos, está hecho como en dos mitades. Una mitad es en un tono naranjita, caldera, súper bonito, y el otro es en un tono marroncito, en un tostado más bien oscuro. Bueno, con ese diseño de la greca muy sutil, muy elegante, y tiene en este caso tiene los flecos en blanquito, ¿vale? Solo tiene flecos de un lado. Esta doblez desaparece evidentemente. Son piezas que se pueden llegar a colocar del revés. Por el revés, bueno, pues tiene un color un poco más oscuro y un dibujo un poco más marcado, si queréis. Pero vamos, que muchas veces se colocan incluso del revés a propósito. Aunque ellos dicen que la cara A es esta. Esta es la cara fina, la cara buena. Bueno, este sería uno. Y ahora os voy a enseñar el otro, que es este de aquí. Este también, bueno, es una pieza diferente. Esta es en un único color, que es este tostadito, este marrón, pero mirad qué detalle al llevar los flecos en negro. Lo hacen muy especial. Precioso. Estos quilts, bueno, pues la verdad es que en las fotos o en los vídeos no destacan tanto como otros tipos de alfombras, más coloridas, más gorditas, que lucen mucho más, pero es que en directo son impresionantes. Son piezas que, bueno, pues que tanto quedan bien en un dormitorio como en una zona de despacho, en un salón, claro, y sobre todo, son perfectos para debajo de la mesa del comedor, porque, bueno, tienen un toque cálido y a la vez son alfombras muy funcionales. Son muy fáciles de limpiar, de aspirar y, bueno, para utilizar con sillas encima son perfectas. Lo mismo, detalle de los flecos y de la parte trasera, que es muy similar a la parte delantera. Y por último os enseño este otro, es otro diseño diferente. Este lleva como un cordoncillo bordado sobre la alfombra, un poquito en relieve, en dos tonos. Bueno, mete también algún detallito en negro. Bueno, me da rabia que se vean tanto las dobleces, que incluso se ven más en el vídeo que en directo. Este tiene los flequitos en lana. Esta pieza está hecha en lana de oveja y de cordero. Es grandecita, tiene como 2 por 3 metros, aunque aquí en el vídeo no lo parece. Y hemos visto una similar colocada en un dormitorio, bueno, bajo la cama, a los pies de la cama. Estas otras, y los flequitos los tienen en algodón, en negro y en blanco. Bueno, espero que os hayan gustado. Intentaré subir fotos en las que se vea un poquito mejor y cualquier cosa me decís.